Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Le doy la bienvenida a Ana María Salazar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias Muy por estar aquí. noches. Don Ricky Quintana, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Continúa hasta estas horas la sesión en el Senado de la República. En la búsqueda, parece, de una solución al caso del ex fiscal Santiago Nieto. Aparecieron los senadores de oposición diciendo que no iban a ceder, que no iban a aceptar una votación cerrada como quiere el PRI. El PRI tampoco accede modificar el mecanismo y ahí siguen un poco entrampados. Aparentemente la única alternativa en caso de que no, porque en la mañana no había quórum, luego llegaron los senadores del PRI y del Verde, como que parecía que se reunían los senadores suficientes para realizar una votación. No ha habido hasta ahora una votación. Y es una votación no para tomar la decisión, sino sería una votación apenas para definir el mecanismo, ¿no? Primero. Pero pues siguen entrampados, Enrique, no se ve. Hay un plazo de 10 días que se vencería de mañana en 8. Y esto fue en otro momento. Este es el abogado Cuello Trejo, el representante legal de Emilio Lozoya. Acudieron ahí a la sede de la FEPADE, la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, donde pues el señor Lozoya se declaró inocente de haber recibido soborno alguno de parte de Odebrecht. Le dieron a conocer pues la carpeta de investigaciones, fíjese nada más, está integrada por 14 tomos, tiene la carpeta de investigaciones. Y por su parte Cuello confirmó que el día de ayer presentó 2 denuncias penales en contra de Santiago Nieto. Así es que pues parece que se acaba la semana y no hay avance, ¿no? No, fíjate que no creo que haya avance, al menos hoy y no sé si mañana. La razón por la que está sesionando el Senado es que probablemente esta noche o la madrugada del viernes sea aprobada la ley de ingresos de la Federación. Recuerdas que al principio de la semana se había dicho que se paralizaba la actividad legislativa y que ante la negativa de los opositores a la votación por cédula, la votación secreta, eventualmente iba a quedar sin efecto la discusión y la aprobación de la ley de ingresos. Aunque esta tiene como fecha límite legal el próximo martes 31, todo indica que será aprobada en la madrugada del día de mañana. Calculando los tiempos de la discusión, de las reservas y demás, en comisiones ya fue aprobada por mayoría. Y ahora va al Pleno. Y en el Pleno no pareciera que se vaya a hacer ninguna modificación y la ley va a salir. Entonces, ese factor que amenazaba el conflicto está resuelto. No va a paralizar el paquete económico, el presupuesto sigue su curso. Pero respecto a las posiciones de los partidos, creo que ya el tema no es Santiago Nieto. El tema es ya un juego de vencidas donde el PRI y el Verde, probablemente con algunos otros aliados, el PANAL, y donde podrían estar al menos algunos de los integrantes de la facción rebelde del PAN, como se le ha denominado, del PAN, eventualmente podrían votar por la remoción de Santiago Nieto. Entonces, creo que el tema ya es quién impone la condición. Es de fuerza. Ya no es el fiscal si se queda o se va. Es qué fracción política, la oposición logra la victoria o el PRI es quien gana estas vencidas. Pero aquí ya hay consecuencias, ¿no? Porque se quede o se vaya este señor, bueno, si se queda, pues tú dime quién va a confiar en él o quién va a considerar este escenario de llegar al 2018 con un resultado muy cerrado entre cualquiera que sean los candidatos. Bueno, tenemos uno muy claro, pero cualquiera que sea el otro que esté ahí en disputa como puntero. Y esto tenga un proceso de investigaciones denunciadas ante la Fiscalía y el señor Nieto sea el titular, híjoles. Mira, sí, pero lo que a mí me parece fascinante
es que el PRI y el Verde no ven que vaya esto a llevar consecuencias políticas. Y a lo mejor no los hay. En un país normal habría consecuencias políticas desde el punto de vista de que estás despidiendo a un fiscal que estaba haciendo una investigación que podría vincular al presidente o no. Ese es como le llaman en inglés el big picture, el rompecabezas, la parte grande del rompecabezas. Y a lo mejor no hubiera tenido éxito esa investigación. A lo mejor el presidente Peña no tiene ningún vínculo con Odebrecht, pero estos manejos que les está dando elevan la sospecha. Muchísimo la sospecha. Y dos, esto ya tenemos que cuestionar en un mundo en donde se quiere tener un fiscal anticorrupción. ¿Qué va a pasar? Aquí tenemos el ejemplo, o sea, cuando empiece un fiscal anticorrupción a empezar a golpear a algunos partidos o a algunos personajes o al presidente de la República o a algunos secretarios, aunque el proceso para destituirlo debería de ser diferente y creo que lo es, de todos modos empieza a haber este cuestionamiento, pues ya no podemos confiar en las investigaciones del fiscal anticorrupción, al igual que le está pasando al fiscal de la FEPADE. Esto es terrible para la democracia mexicana. Y además, si uno le agrega lo que está haciendo Emilio Lozoya, de ponerle 2 denuncias penales por algo que yo todavía no tengo muy claro cuál fue el error. Se supone que él hizo público algunos documentos que tiene que ver con esta investigación. Si ese es el caso, información, Murillo... Son declaraciones más que documentos. Sí. Bueno, Murillo Karam debería estar en la cárcel en este momento. ¿Por qué? Porque Murillo Karam dio una conferencia de prensa sobre los desaparecidos de Ayotzinapa, la verdad de Murillo Karam, que duró, la verdad histórica, que duró 1 hora y media o más. Y ahí él puso sobre la mesa toda la investigación que había y además los cuestionamientos que hay que surgen de esa investigación, surge de esa. Entonces, si hay alguien que tiene que estar en la cárcel por estar filtrando documentos, videos y toda la información de una investigación, debería ser Murillo Karam. Si fue por unas declaraciones que hizo Santiago Nieto, y de nuevo hay que también evaluarlo, pues a lo mejor se equivocó, a lo mejor no lo debería hacer, pero denuncia penal por hacer eso, Dios mío. No, creo que no. Bueno, fue lo que hizo Lozoya. Está en su derecho, se está defendiendo y está atacando. Lo que ya quedó claro es que ni siquiera lo dijo. Fue la interpretación del periódico Reforma, que lo publicó. Ya él presentó la grabación donde aparece claro que él no lo dijo. Por eso me parece que el tema del fiscal ya es menor. Si tuviéramos otro ambiente político, lo más sano es que se fuera Santiago Nieto, se desgastó, pero hay más de un abogado decente, competente y con experiencia en estas lides en México como para reemplazar a Santiago Nieto. Si otro fuera el clima político, mañana se sentaban los dirigentes de los partidos políticos y decían, ¿sabes qué? Ya Santiago Nieto pues perdió la confianza, hay que buscar otro nombre. Pero Enrique, si no pudieron acordar un fiscal anticorrupción en el año que tenían haciendo esta búsqueda, en este momento, ante la realidad que la FEPADE tiene una investigación penal que podría llevar o podría vincular al presidente Enrique Peña Nieto a algún delito durante su campaña. Dime a quién van a poner. Pura especulación tuya, Ana María, y de todos los analistas. No hay ninguna evidencia, que lo demuestre. Yo sé, pero no lo pueden mostrar, Enrique, porque si lo muestran, por eso no lo pueden mostrar, porque ve lo que le pasó a Enrique Nieto, Santiago Nieto, por estar filtrando o hablando sobre el tema. Ya tiene potencialmente dos investigaciones penales y lo destituyeron sin nadie tiene duda de que el señor Nieto es un indiscreto y cometió algunos errores. Yo no sé si incurran en delito o no, corresponderá a un jurista, a un abogado, por andar con datos. Es decir, si aquí el tema es Odebrecht y es la investigación que Raúl Servans dijo que ya estaba lista. Y la parte que le corresponde, que es la parte electoral al señor Nieto, bueno, si eso ya estaba listo, lo que tenía que haber hecho este señor es callarse la boca hasta tener el expediente completo. Pero, a ver, el solo hecho de que está dentro de la FEPADE
te está diciendo algo. Sí, claro, a lo mejor están hablando de corrupción de Emilio Lozoya, pero la razón que está ahí es que hay algunos indicios y de nuevo, yo no sé si es cierto o no. Hay que darle, pero hay que darle. Fuentes brasileñas. Sí. No son fuentes brasileñas, es pruebas, son pruebas pero no las conocemos. penales. ¿Cuáles? Pues no los podemos conocer. Este es el dilema de este sistema. No las podemos conocer porque el sistema no lo permite. La investigación está en curso. Está en curso y no lo vamos a, y menos ahora con lo que le pasó a Santiago Neto, menos vamos a saber. Ese es un ángulo importante antes de irnos a la pausa. Con todo este asunto, ¿no queda invalidado el caso de Lozoya? No, porque claro, le violaron el debido proceso, pues, es decir, había una comparación ahí de que esto se parece al caso de Florence Cassel, es decir, claro, está violado el debido proceso. No, pero algo es que te violen el proceso donde literalmente te están llevando y te están haciendo un show para demostrar un arresto que se había llevado. Violar el debido proceso significa que rompes el proceso jurídico de investigación. No, pero no él reveló información. Pero, a ver, hipotéticamente. Hipotética, es que ese es el tema, que ni siquiera le dieron. En un país normal lo que hubiera pasado es, tú ya no puedes seguir esta investigación, lo va a seguir otro fiscal dentro de esta fiscalía y tú tienes que enfrentar un proceso administrativo en donde vamos a investigar si lo violaste. No es un país serio. Pues no es un país serio. La normalidad de los países con Trump en Estados Unidos ya no sé cuáles. Pero en serio, lo que debería haber pasado, y si hubiera sido abusado Lozoya y la misma PGR, si la decisión era de haberlo despedido, era decir, vamos a hacer el proceso administrativo, pero la urgencia era despedirlo. El tema de la cédula, lo compartimos aquí el otro día, pero resulta que ahora existe la posibilidad, yo no sé quién va a ser el guapo, que el procurador en funciones pueda invalidar, no tenga los elementos suficientes para producir anoche. Tiene que haber 10 años. Sí, la antigüedad. La antigüedad de la cédula. No la cumple. En realidad el problema, insisto, es un problema político. Y como los problemas políticos tienen que negociarse en la mesa y tienen que llegar a alguna conclusión. O vamos a seguir chocando y este ambiente de encono va a prolongarse hasta julio del 2018. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién se beneficia de este ambiente? Pues esto no le sirve ni al presidente ni a Lozoya. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esto todos los días. Están en todos los medios de comunicación. Pero al PRI tampoco. Y al PRI tampoco. Al Verde tampoco. Pero al PAN. Aquel sí. Y Andrés Manuel, sí. No, pero también... ha estado muy pendiente, nada más dijo que iba a seguir con mucho detalle, pero ni siquiera ha hecho un pronunciamiento. Pero creo que la oposición también le sirve, porque van a decir, ya ven, están tratando de esconder una investigación. Claro, de ocultar una investigación. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, Enrique, pero sí se están beneficiando la oposición con este encono. Saca provecho. Bueno, vamos a una pausa, si les parece bien. Regresamos con Donald Trump y, bueno, pues un balance de lo último, su guerra, su tema de la salud y las implicaciones que para México tiene eso. Volvemos. Mauricio Mejía tiene la información más oportuna para la sobremesa, cultura, espectáculos y deportes. Expreso Doble, lunes a viernes, primera emisión, 3:45 de la tarde. Segunda emisión, 6:45 de la tarde. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. Donald Trump declaró hoy emergencia nacional de salud pública, una emergencia de salud pública por lo que llaman los expertos una epidemia de muertes causadas por sobredosis, esencialmente de heroína y de productos derivados del opio, opioides. La cifra, 64,000 estadounidenses murieron el año pasado de esto, 175 al día, No, es un tema, son 7 por hora que mueren por sobredosis de heroína.
Bueno, esto dijo, ahí en esta declaración, dijo que había que acabar con esto, que era un problema de salud pública gravísimo. Entonces, son 90 días de crisis, de emergencia, digamos, pero esto sirvió para que hablara del muro, por supuesto, porque dijo el 90% de la heroína entra por la frontera con México. No dijo México, dijo entra por la frontera. No mencionó la palabra México durante toda la... No la, es sí, cierto. Es cierto, no lo... Pero no. pensarías que era por Canadá. No, pues ¿verdad? claro que no. Entran por la frontera sur, pues lo entendemos todos. Y bueno, esto quiere decir que... Y aprovechó para reforzar el tema que ven ustedes en pantalla, el muro. Ya hay 5 prototipos ahí que ahora van a tener que ser revisados y aprobados. Pero dijo que va por el muro con todo. Y esto en la crisis, Enrique, Ana María, que me parece la capital de lo que se está debatiendo en Washington, por el tema del presupuesto y de la reforma fiscal, ¿no? Porque ahí... acaban de aprobar esta tarde el plan del presupuesto que limpia un poco el camino o aclara para la aprobación de una reforma fiscal muy ambiciosa, la más ambiciosa no sé en cuántos años. Al último, corrígeme, pero creo que el último que hizo una de estas fue Ronald Reagan. Sí. El último que redujo impuestos hace más de 30 años. Sí. Bueno, 1.5 trillones de dólares es lo que estaría ahorrando esto. La votación estuvo bien cerradita, 216 a 212 en la Cámara de Representantes, y bueno, todavía hay un montón de disputas ahí, los retiros, y le quita mucho dinero al Medicaid y al Medicare, que son los dos programas de salud pública que atienden a personas mayores, ya a la gente que no tiene seguro, que no tiene... Sí. Se aprobó en el Senado simple y llanamente porque tuvo que votar el vicepresidente, porque estaban empatados. Cuando está empatado el voto, tiene que entrar el vicepresidente, o sea que apenas se aprobó. En la Cámara Baja hay más probabilidades de que se apruebe en una forma más holgada, excepto que ya se empieza a escuchar de algunos congresistas. ¿Estás hablando de la reforma fiscal? El presupuesto. El presupuesto. Ya se empieza a preguntar, ya hay cuestionamientos de cómo va a impactar esto a los diputados que están buscando ser reelectos, porque sí están haciendo recortes en programas sociales importantes, y entonces sí hay ese nerviosismo. Y también está un cuestionamiento de dónde van a sacar dinero para poder apoyar estos programas que en base a esta declaración que dio hoy el presidente Donald Trump, porque él hace esta declaración de emergencia sanitaria, pero sin recursos. Entonces todo el mundo está preguntando si es una emergencia sanitaria, sí lo es. Tiene 90 días para responder a esto, pero no hay recursos, no hay nada. Y más aún, ¿cuál es el plan de acción? Y no hay plan de acción, y básicamente regresar y decirle a los niños no usen drogas. O sea, literalmente fue un poco la posición que tomó el presidente. En los últimos años se ha cuadruplicado el uso de opiáceos, particularmente heroína, y también de algunas drogas sintéticas. Aquí ya hablamos ampliamente, hicimos un reportaje sobre el fentanilo, que también proviene en mucho de México. Entonces, creo que el hecho de que esté planteando este tema, evidentemente pone el acento a eso me refiero en el proveedor. Claro. Estados Unidos ¿de dónde viene? Se reconoce, es consumidor, pero pues tiene que haber un proveedor. Y el consumidor tiene consecuencias terribles. Hablando de muertos, aquí se habla mucho de los muertos de la guerra contra las drogas. De acuerdo a la propia estadística oficial norteamericana, desde el 96 hasta el último año, van 500,000 muertos. Es brutal. Medio millón de personas en 20 años. Directa o indirectamente derivado del consumo de opiáceos. Y se estima que hay 27 millones de estadounidenses que consumen este tipo de drogas, ni siquiera drogas en genérico, sino específicamente drogas derivadas de la población, casi, ¿no? 8%. Y lo difícil de esto es que esta última pandemia, porque ya es una pandemia, empieza porque niños, muchachos, personas que tienen enfermedades empiezan a usar estas pastillas para el dolor que se derivan de algún opiáceo. Entonces, literalmente, cuando tú ves las estadísticas, los que iniciaron este problema fueron hasta las mismas empresas farmacéuticas que empezaron a vender y a empujar estas drogas en comunidades, y hoy también anunciaron que detuvieron a un funcionario
funcionario, un ejecutivo de una de estas empresas, básicamente acusando de estar sobornando a doctores para que les estuvieran dando este tipo de medicinas a personas que no lo necesitaban. Esta medicina era para gente que tenía cáncer y que tenía mucho dolor. La mayoría, el 80% de las personas que estaban tomando estas drogas no tienen cáncer. Entonces, sí, lo terrible de esto es que esto es una crisis que se crea en Estados Unidos, empiezan a controlar el acceso a estas drogas y lo que hacen los drogadictos es la única forma de aliviar la drogadicción es irse a la heroína, en donde dijeron muy bien, la mayoría, el 80% viene de México. El tema es que en el escenario en el que estamos, en medio de la renegociación, con un bloque muy... Ayer le dijo a diputados, que no me parece menor, que valdría mucho la pena desencadenar, cito textual, desencadenar la salida del TLC, porque no vería que México y Canadá estuvieran dispuestos a una negociación. Sí. Es decir, en la lógica de la presión, en esta que hemos sostenido tantos meses de su estilo de negociar hostil, persecutorio, bully, del músculo encima, claro, romperlo. Y ahora hay más argumentos en la mesa. Claro, pues de allá vienen las drogas, ahí está la heroína, se están muriendo los jóvenes estadounidenses. Es como si estuviera abonando un terreno para justificar algún tipo de ruptura con México. Se suma, pero la estrategia no funciona. Si el secretario de Comercio, Wilbur Ross, habla con el señor Trump, seguramente ya le dijo que el secretario de Economía de México le comentó que si Estados Unidos adopta esta decisión en el ánimo de obligar a sentarse a negociar a Canadá y a México, que se olvide. Si Estados Unidos se sale, México no se va a sentar a la mesa. Sí. Entonces, realmente pareciera o que no escucha, o no sé si Wilbur Ross no le ha dicho. Está en esta lógica de nos necesitan demasiado. Sí. Somos muy importantes para ellos. Yo te diría que es otra lógica y hasta más desafortunada. ¿Qué le sirve a él políticamente? A él le sirve al presidente, a pesar del daño que produciría en Estados Unidos de que desapareciera los agricultores, el Tratado de Libre Comercio. Claro. Sí, eso no importa. O sea, literalmente. A él le sirve políticamente. A él le sirve políticamente porque cumple con una de sus propuestas. Ahí, en esa nada más, tú dime cómo retira todo hace ese gigantesco recorte de impuestos que yo creo que en una semana vamos a tener ya más claridad y una votación. ¿Y cómo mantiene el voto duro de sus simpatizantes y de la gente que lo sigue? Porque es gente que se va a ver gravemente afectada. Mira, es que es lo inexplicable de todo esto, ¿no? Gente salió a votar por Donald Trump en contra de sus intereses propios. O sea, es tal... Y se están haciendo muchos estudios. Creo que hay un poco... el enojo en contra de la clase política y la desconfianza de la clase política de que está la gente dispuesta a votar. Pero nos va a dañar brutalmente, nada más. Pues si pasa este recorte, los beneficiados, corrígeme Enrique, pero económicamente son las clases medias altas y la clase empresarial, es decir, las clases populares se ven gravemente afectadas. Pero hay una clase media que eventualmente sí ganaría con el recorte de impuestos. Por eso los republicanos eventualmente le van a decir que sí. Por lo menos hay esa posibilidad. Tienes costos y beneficios. Probablemente el segmento más pobre no tenga ganancias con el recorte fiscal y sí pérdidas por la reducción de programas de apoyo social. Pero una clase media que eventualmente puede ser relevante para las elecciones de noviembre del próximo año, esa a lo mejor sí gana y los republicanos dicen, bueno, nos conviene y nos interesa yo creo que sector. Es muy importante que lo toques y lo pongo sobre la mesa rápidamente antes de irnos a lo que sigue, pero hay reportes del New York Times y del Wall Street Journal que dicen esa reforma fiscal es el vínculo que mantienen los republicanos juntos. Es el common ground que les va a permitir hacer algo y lograr una victoria legislativa. Si fracasan en esto, los republicanos están en graves aprietos. Sí, van a estar en graves aprietos porque el otro factor que los unía era eliminar Obamacare, o sea, todo y fracasaron. Y fracasaron. Y de hecho, yo creo que hablando de esta clase
clase media, los que salen más afectados de cómo está la situación de Obamacare en este momento, porque ya no se le está financiando, ya no está recibiendo los recursos que necesita, es esa clase media, que había que un número importante, más de no sé qué tantos millones, por primera vez tenían acceso a servicios de salud, a un seguro médico. Entonces, tienes toda la razón. O sea, esto yo creo que lo que se está jugando es la presidencia de Donald Trump en los siguientes tres semanas, porque están tratando de sacar en las siguientes 2 semanas, en la siguiente semana y media, antes de Thanksgiving, es sacar esta propuesta de una reducción importante de impuestos. Vamos a hacer una pausa rápido, mensajes y regresamos a conclusiones. Volvemos. Análisis y polémica con los más destacados articulistas financiero. Al cierre, lunes a jueves, 9 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Tres horas de información continua con lo que tienes que saber de negocios y finanzas del continente americano. Rápido a otro rincón del mundo donde están sucediendo cosas verdaderamente graves, críticas. Cataluña, esta negativa del presidente Puigdemont de Cataluña de convocar a elecciones anticipadas, que era aparentemente la oportunidad, la señal para restablecer algún tipo de relación con el gobierno central de Madrid. Él se ha negado, no habrá elecciones anticipadas, y lo que está diciendo hoy que concluyó el día ya en Europa, el gobierno de Mariano Rajoy dice probablemente mañana puedan declarar este artículo 155 que pues de hecho invalida la autonomía de la región autonómica y el gobierno central interviene, ¿no es cierto? Sí, toma las funciones del gobierno autonómico. La opción era hasta hace unas cuantas horas la posibilidad de que en Cataluña se aceptara el canje entre elecciones anticipadas contra el dejar pendiente la aplicación del 155. Pero Puigdemont dijo que no había condiciones para establecer estas elecciones provinciales. Entonces, pues todo indica, salvo que esta noche, esta madrugada ya para España se cocinara algo inesperado, algo sorprendente, todo indica que mañana vamos a tener ese hecho histórico, el gobierno español tomando las funciones, el control del gobierno provincial. Inédito, en la historia de los 40 años de democracia española. Y luego la interrogante es qué sigue después. O sea, si la población está dispuesta a aceptar esta imposición, que lo consideran imposición por lo menos más de la mitad de los catalanes, o no. Y la verdad es que yo no sabría predecir. Lo que puede suceder es una extraordinaria violencia, estado de sitio, no sé, pero la salida no va a ser fácil. No son como dos nacionalismos enfrentados, ¿no? Sí. El nacionalismo regional o autonómico y otro nacionalismo central en España. Yo diría que en un caso es un nacionalismo radical, el catalán, y el otro caso es la búsqueda de la preservación del Estado español, que está integrado de muchas nacionalidades. Sí. Y el problema es si ahora es Cataluña, mañana ¿qué va a pasar con los demás? ¿No? Y después es Escocia, la provincia vasca, sí. Bueno, mañana tendremos noticias de esto aquí en el Financiero Blue. No se despega, Ana María, en una hora. A las 10, El Mundo Según Trump. Acompáñenos, por favor. Toda la reflexión. Don Enrique, gracias. Buenas noches. Gracias a usted por la gentileza de su atención. Seguimos aquí en el Financiero. Mañana con más. Gracias. Ay.